Hola ideadores, pues hoy venimos aquí con este álbum hecho con los papeles que me han mandado desde Scraperalin y que si me seguís en Instagram ya habéis empezado a ver cositas por dentro. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Pues vamos allá. Bueno, ideadores, vamos a comenzar haciendo la espina de nuestro álbum. Y no os asustéis que este largo de aquí no es para la espina. Pero yo tenía una cartulina grande, de las típicas que te venden en todos los bazares, papelerías y demás. Y lo que he hecho ha sido cortar del lado largo una tira de 20 centímetros de alto. He recortado un trozo a 46 centímetros, que es el que me va a hacer falta luego para la primera hoja. Y con el resto es con lo que voy a hacer la espina. Ahora de todas maneras luego os diré exactamente las medidas que son. El alto ya os digo que son los 20 centímetros. Que es este lado de aquí. Este lado son 20 centímetros. Entonces, paralelo al lado de 20 centímetros vamos a empezar a plegar. Y bueno, aquí tengo las... Aquí arriba están a pulgadas, pero bueno, aquí abajo las tengo en centímetros. Entonces, vamos a hacer un primer corte un primer doblado a 1 centímetro. Voy a contar rayitas porque va a ser más fácil, porque es que lo de los centímetros, lo malo de los centímetros es que no coinciden con las pulgadas. Entonces, vamos a ver. Lo voy a hacer en pulgadas porque es lo que tengo aquí arriba y me va a dar lo mismo. Primero a media pulgada. Segundo a 1. Tercero a 1,5. El cuarto, en vez de media pulgada, que es mucho, voy a coger 1/4 de pulgada. O sea que a 1,3/4. Luego otra media pulgada, así que 2, 1/4. Otra media pulgada que hacen 2, 3/4. Aquí a 3 pulgadas. Y ya tengo dos hojas, que son esta y esta. Voy a hacer 4, así que 3,5 pulgadas y 4. Con esto tengo 3 hojas. 1/4 de pulgada, 4,25. Media pulgada, 4 3/4. Otra media pulgada, 5,25. Y ahora otra media pulgada para cortar. A ver, 1, 2, 3, 4 hojas, sí. Por aquí vamos a cortar. Así que cortamos a 5 3/4, vamos a cortar. Y entonces, ahora los dobletes. Este hacia adentro, este hacia afuera. Hacia adentro, hacia adentro, hacia afuera. Y ahora todo el rato igual, hacia adentro, hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Entonces, mirad, se va a quedar con esta forma que tiene pliegues más grandes unidos por pliegues más pequeños. Esa va a ser nuestra espina. Así que estos ahora los vamos a pegar. Lo podéis pegar con cinta de doble cara o lo podéis pegar con pegamento. Yo prefiero pegamento.
El siguiente, dejamos este trocito y pegamos, y así vamos a pegar los 4. Y así lo vamos a dejar secar con las pincitas para que no se separe. Ahora vamos a preparar la primera página con esta cartulina que tenía 20 de alto por 46 de ancho. Y lo que vamos a hacer es hacerle 2 dobleces, 1 a 13 centímetros de cada borde. El 13 es aquí, que es aquí en la rayita de 5 y una rayita, que sería un octavo. Hacerlo así, uno por cada lado, y así os aseguráis, porque a veces con estas plegaderas no hay, si no, no ajusta bien la medida del centro. Al centro os tiene que quedar 20 centímetros. Entonces doblamos así hacia adentro. Si en vez de con plegadera pues lo hacéis midiendo y plegando, pues mira, ese problema que no tenéis. Sería a 13, luego a 20 de los 13, que son a 33, y luego ya os quedarían otros 13. Y esta va a ser la base para nuestra primera hoja. Vamos a hacer así, que se abra, y aquí esto lo cerraremos con unos imanes. Los imanes los podemos ir presentando ya. Vamos a necesitar 4 imanes. Entonces los podemos pegar pues con un poquito de cinta de doble cara. Los voy a poner en esta parte de aquí para que peguen bien. Entonces colocamos un imán aquí arriba, a ver, los podríais poner también en la parte de fuera, pero entonces siempre va a ser cartulina, papel, van a pegar un poquito menos. Si lo pegamos aquí, luego solo van a tener por el medio un papel más el papel del otro imán y va a ser más fácil, vale. Y entonces ahora, para ver dónde van, los ponemos así. Y les podemos manchar un poco con un rotulador o algo así. Y así vemos dónde van. Y ya lo tenemos preparado para pegar aquí los papeles. Ya tengo aquí recortados los papeles que voy a poner. Entonces, tengo recortados 4 papeles de 12,5 por 19,5 que van a ir en las solapas. Los 4 papeles que me sobran de ahí, guardarlos, que luego los vamos a usar. Y luego tengo también uno de 19,5 por 19,5 que va a ir aquí en el fondo. De momento voy a pegarlos, los podéis pegar o bien con cinta o bien con pegamento, como queráis. Yo en este caso los voy a pegar con cinta porque es más rápido. Primero creo que los voy a entintar para que tengan los bordes oscuros, que me gusta mucho pero siempre se me olvida. Comenzamos por dentro, que vamos a colocar esta así para que las letras estén del derecho. Luego aquí van a ir esta y esta. Y aquí fuera van a ir esta aquí y esta aquí. Y así esto cierra, podemos poner dentro lo que queramos. Y mirad qué chulo queda, pero aún lo voy a adornar un poquito más porque para esta colección a mí me pegan mucho las puntillas, así que voy a colocar una primera aquí.
Esta es autoadhesiva, así que simplemente levantaré la tira. Y de momento lo voy a dejar así. Como quiero hacer en este álbum muchas solapas, escondrijos y demás, y en la colección Margaret es preciosa, pero tiene 18 diseños que encima muchos de ellos me da mucha cosa taparlos porque son preciosos, voy a utilizar también algunas hojas de esta colección Free, que veis que tienen también diseños con flores y pegan perfectamente. Así que aquí he cogido esta hoja que va a ir detrás y que también tiene 19,5 por 19,5, y en ella vamos a hacer un par de solapas, una que se levanta y otra que se baja, para poner más fotos, y las vamos a hacer con los fragmentos que nos han sobrado de antes. Tienen 7,5 de ancho, así que aquí vamos a hacer unos cortes a 7,5. Entonces, de la parte de arriba me apetece hacer uno aquí arriba y otro aquí abajo, así que este de aquí lo vamos a hacer a 2 centímetros de la parte alta y del borde también a 2 centímetros, y de ahí vamos a marcar 7,5, es decir que desde el 2 hasta el 9,5. Y en la parte baja, que es la esquina opuesta, al revés. Esto lo vamos a cortar con un cúter bien afilado. Esta la vamos a poner aquí, de manera que la vamos a doblar por arriba. Le vamos a hacer un doblez. Pues a 1 centímetro más o menos. Y luego, como nuestro papel tiene 19,5 centímetros y lo vamos a poner a 2 centímetros de la parte de arriba, que serían 17,5, le vamos a quitar otros 2 de la parte de abajo, que van a ser 15,5. Así que a 15,5 de la parte de abajo lo vamos a cortar, a 15,5 del corte, o sea, del doblez. De esta manera nos va a quedar luego simétrico en nuestra hoja, que ya no sé dónde le he puesto. Entrará por aquí. Bueno, esto, para que entre mejor, lo que le voy a hacer, donde he puesto ya las tijeras. Ay, por Dios. Son unos cortecitos así, inclinado a mi solapa. Entonces esta solapa va a ir aquí, va a llegar hasta aquí y así va a estar centradito. Lo mismo vamos a hacer con esta de aquí, que va a ir desde abajo. Entonces para esa voy a poner esta de aquí. En este caso quiero que salga el cuadro, o sea que lo voy a coger, primero doblar a 15,5 la parte de arriba y luego cortar la solapa. En la parte de detrás colocaremos estas otras para cubrir el blanco, de manera que estas las voy a cortar las dos a 15,5. Y antes de pegarlas, las voy a sombrear. Ahora vamos a pegarlo. A ver, las quiero así. Así me parece que están como más derechas. Entonces, esto lo vamos a meter aquí.
Lo metemos, lo ponemos derecho en su sitio. Y ahora ya he colocado aquí unas cintas de doble cara para pegarlo. Lo mismo con la otra. Ahora, para que esta de arriba no haría tanta falta, pero la de abajo no quiero que se me abra, así que les vamos a colocar unos imanes. Así no los coloquéis demasiado pegados al borde para que luego los podáis cubrir bien con el papel del otro lado. Y para ver dónde van a ir ahora los imanes, pues los dejamos caer y ahí van a ir los imanes. Ahora pegaremos estas aquí, pues también con cinta de doble cara. Y ya tenemos nuestra hoja lista. Ahora vamos a montar nuestra primera hoja en la espina, que ya está seca. Esta va a ser nuestra espina, así que lo primero que vamos a hacer va a ser cortar así, en ángulo, todas las hojitas para que quede mejor. Y ahora, aquí en la primera vamos a pegar la parte de delante de nuestra primera hoja, que es esta. Lo podéis hacer como siempre con cinta o con pegamento. Y lo colocamos aquí pegado al doblez. Y ahora, por el otro lado, vamos a pegar esta hoja, dejando el margencito que solemos dejar. Y ya está lista la primera hoja de nuestro álbum, en el que ya tenemos un montón de hueco. Me estoy acordando de que quería además aquí poner una puntilla para seguir con este juego de las puntillas. Y esta no me da bien para el otro lado, pero como tengo más puntillas, pues voy a poner otra puntilla distinta. Voy a poner esta, que se ve que no es igual. Y ya tenemos nuestra primera hoja lista. En nuestra próxima hoja vamos a utilizar este sobre que he hecho con papel, bueno, con cartulina craft, utilizando este troquel. Pero vamos, que lo podéis hacer vosotros porque, como veis, no tiene mayor misterio. Son dos superficies de la misma longitud, o sea, del mismo ancho y alto. En una le ponemos dos solapas, una a cada lado, para pegarlo, y luego la solapa para cerrar. No tiene mucho más. Luego hacemos unos agujeritos y tenemos
estas piezas, que son unos círculos. Y entonces, como vamos a hacer un sobre típico de estas carpetas que cierran con un cordón, en la parte de arriba, que es donde va a ir el cordón para cerrar, le vamos a colocar el cordón, mi circulito y un eyelet pequeño, que es el que cabe aquí. Y le vamos a colocar el eyelet. Cortamos este que sobresale aquí y ahora en el otro yo lo voy a poner con un no sé cómo se llaman estos ahora mismo, con una cosita de estas. Simplemente meto por aquí esto. Es casi más grande que mi círculo, pero me da igual, porque lo que quiero es decorar un poco más. Y ahora aquí dentro le abro las patitas, una hacia cada lado. Y miro a ver cuánto me hace falta para dar unas vueltitas aquí y cerrar. Pues más o menos así será suficiente. Este sobre lo voy a decorar ahora un poco más con una de estas imágenes, que puedo coger pues la que más guste. Creo que voy a coger esta de aquí. La pegaré aquí y ya tendré listo mi sobre. Para la próxima hoja tengo una cartulina de 20 de alto por 40 de ancho y la vamos a doblar al medio. Lo vamos a hacer así para que quede bien centrada y simétrica. Y ahora esta hoja la vamos a pegar aquí, alrededor de nuestra segunda hoja de la espina. Lo pego como antes, pegado al doblez. Y ahora el resto de la hoja lo que voy a hacer va a ser aquí pegarla también en toda la espina, como hemos hecho en el otro lado. Y aquí hacer un cordón en la parte de abajo. Lo estoy usando con cola para que pegue mejor, porque luego lo vamos a usar a modo sobre y como le vamos a colocar peso por dentro es más fácil que se despegue si lo hacemos con cinta de doble cara que si lo hacemos con cola. Vamos a dejar que se seque y mientras tanto preparamos nuestras hojas. Una de las hojas que voy a utilizar va a ser esta, que la voy a recortar a 19,5 por 19,5 y no le voy a poner más porque es muy bonita y no la quiero tapar más que con las fotos que pongo en el álbum. Esta otra también la voy a cortar a 19,5 por 19,5 y aquí será donde luego coloquemos nuestro sobrecito. También voy a recortar una hoja para el interior de nuestro sobre, que va a ser de 6 por 11. Para hacer la tarjeta que va a ir dentro de nuestro sobre, he recortado una cartulina de 18,5 por 18,5 y los dos papeles que van a ir dentro son estos dos de 18 por 18. Los tengo ya encintados, pero antes de sombrearlos les voy a redondear las puntas. A mí me gusta tener todas las tarjetas con las puntas redondeadas porque les da otro punto y así las diferencia de los papeles de las hojas normales. Entonces, con la cinta puesta para que así luego la cinta llegue hasta el borde, les redondeo todas las esquinas y se las voy a redondear también a la cartulina y ya luego entintaré mis hojitas.
Ahora voy a marcar aquí arriba la mitad de mis 18,5, que serán 9,25, y ahí le voy a hacer un agujero con la crop porque voy a colocar un eyelet o eyelet para ahí colocar una puntilla para poder sacar y meter mejor mi tarjeta. Así esto sobresaldrá de mi sobrecito y la podré meter y sacar sin problemas. Y ahora que ya tengo seco mi sobre, lo vamos a decorar. Le voy a poner esta por delante. Y aquí a esta le voy a poner el sobrecito, que le voy a poner esta tarjeta a la que le voy a pegar este recortable de la colección Margaret de Scrapera Lean. Recuerdo que todos los papeles que estoy usando son de Scrapera Lean, que podéis ir a su web, que tiene unos papeles y unos accesorios para scrap súper chulos. Bueno, esta irá aquí dentro, pero la voy a pegar cuando se seque, no vaya a ser que se me quede pegada dentro del sobre. Y ahora por este otro lado voy a pegar esta, a la que no le voy a poner nada más porque creo que ya es preciosa. Y bueno, aquí tenemos nuestro álbum. Por hoy lo vamos a dejar aquí porque si no me va a salir eterno el vídeo. Pero el próximo día seguimos haciéndolo y viendo más cosas. Hasta pronto, ideadores.